Contexto, revelación del texto. Pregunta: ¿cómo se descontextualiza un texto sin que la intención del maestro y predicador sea esa? Ejemplo: en la enseñanza temática es donde más ocurre esto. ¿Por qué? Porque cuando se enseña de esta manera, se prepara un tema escogiendo varios textos o versículos de varias cartas o libros que hablen de ese tema, desconociendo el maestro y predicador el contexto de ese texto. Ejemplo: tema o asunto: la comida. Pregunta: ¿en el cristianismo podemos comer carne de cerdo? ¿Sí o no? Ahora, no voy a desarrollar este tema, sino que voy a poner unos textos fuera de contextos que algunos maestros y predicadores utilizan para enseñar acerca de este asunto. El capítulo 10 del 9 al 16 y capítulo 11 del 4 al 10 del libro de Hechos, Pedro tiene una visión acerca de comer lo que a ellos como judíos les era prohibido comer, pero Dios le dice que mate y coma. Ahora, si aplicamos estos textos solamente, el mensaje sería muy claro al respecto de que se puede comer de todo, bendiciendo y dando gracias a Dios con otros textos que lo avalen. Otra vez, no estoy desarrollando este tema, solo quiero demostrar que estos textos no hablan de lo que el cristiano puede o no puede comer, aunque los textos que he mencionado hablan de comer. Pregunta: entonces, ¿de qué está hablando o cuál es el mensaje? Para saber qué es lo que el escritor está enseñando, tengo que estudiar todo el capítulo 10 y el 11 del versículo 1 al 18 de este libro. Y la respuesta está en los textos o versículos 28, 34 y 35 del capítulo 10, lo cual deja claro que la visión de Pedro no se trataba de si puede comer o no tal alimento, sino lo que dicen los textos que he mencionado, quedando claro que los textos al principio mencionados no son para enseñar acerca del tema de la comida. Hay que tener mucho cuidado de generalizar el texto sacándolo de su contexto, para enseñar o hablar de otro asunto que está diciendo el escritor. Ejemplo: en 1 Corintios 11:1 dice Pablo que seamos imitadores de él como él de Cristo. La pregunta sería: ¿imitadores en qué o de qué? Para contestar esta pregunta tenemos que saber de qué es lo que está hablando Pablo a la iglesia de Corintios. Ahora, ¿está hablando aquí Pablo de algún caso en particular o en general? El contexto viene desde el versículo 24 del capítulo 10 de 1 Corintios hasta el versículo 1 del capítulo 11. Y es que ningún nacido de nuevo debe buscar su propio bien o beneficio, sino el del otro. En esto es que debemos imitar a Pablo como él a Cristo. Aquí el asunto es en lo particular, un asunto específico, y no en lo general de acuerdo a su contexto. Los escritores de los textos sagrados enseñaron y escribieron por inspiración. Los predicadores y maestros que enseñamos en estos tiempos lo hacemos por revelación. Pregunta: ¿revelación de qué? De la inspiración, lo cual es lo que está escrito. Esta sería la definición más exacta de solo escritura. Todos los escritores de las Sagradas Escrituras, aunque eran hombres, no se equivocaron. ¿Por qué? Porque fueron inspirados por Dios. Dios puso en sus mentes y corazones sus instrucciones y mandatos. Por ejemplo, todo lo que escribió el apóstol Juan, no hay duda de que se haya equivocado. Pero todo lo que escribió Policarpo, que se dice fue uno de sus discípulos, él sí pudo haberse equivocado en algo. ¿Por qué? Porque Policarpo enseñó y escribió de la inspiración, no siendo inspirado. O sea, lo que le enseñó Juan, pudiendo Policarpo haber puesto en sus escritos o enseñanzas su propia sabiduría humana, pudiendo haber
malinterpretado los escritos y enseñanzas del apóstol Juan con el transcurso del tiempo, algo que no es imposible que haya podido suceder. Por esto es que ningún maestro y predicador de la antigüedad ni en la actualidad se puede poner al nivel de los profetas, maestros y predicadores que escribieron las Sagradas Escrituras. Este ha sido el mayor error de los maestros y predicadores de la iglesia escritural o bíblica por muchos siglos. Y es algo que estamos en la obligación y tenemos la responsabilidad, todos los maestros y predicadores expositivos de sana doctrina, hoy por hoy, de rectificar para la gloria de Dios. Hoy en día tenemos en español muy buenas herramientas para escudriñar las Sagradas Escrituras, revisando con lupa todas las enseñanzas de los reformadores en su contexto y desde su idioma original, lo cual es un trabajo extenso, pero muy importante y serio para que muchos escogidos de Dios, desde antes de la fundación del cosmos, descubra que son salvos y puedan arrepentirse, convertirse y nacer de nuevo para la gloria de Dios.